Hola y bienvenidos a este nuevo Facebook Live de Migración Colombia. Hoy con mucha información para todos ustedes, para todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes redes sociales. Les estoy hablando obviamente de nuestra página de Facebook, donde lo están viendo ustedes, también de YouTube, de Twitter. Ustedes nos pueden enviar sus preguntas con el numeral Hazlos Visibles. Si está pensando, oiga, hay información acá que le interesa a la gente, comparta este Facebook Live, que queremos que todos se enteren de lo que está pasando. El día de hoy obviamente les traemos noticias sobre lo que es actualidad en Migración Colombia, pero también vamos a estar respondiendo dudas que tiene la ciudadanía acerca de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Nos acompaña como siempre nuestro director general, Juan Francisco Espinosa. Director, bienvenido a este nuevo Facebook Live. Muchas gracias, Juan Manuel. Un especial saludo para todos los medios de comunicación y para todas las más de 1.500 personas que nos acompañan en este inicio de Facebook Live. Aquí iniciaremos rápidamente entonces con contenido noticioso y posteriormente vamos a las preguntas de la ciudadanía. Bueno, director, comencemos hablando de algo que se volvió noticia el día de ayer. Oficialmente entró en vigencia una nueva resolución del Ministerio de Salud que establece ciertos lineamientos o ciertas regulaciones para los viajeros internacionales. ¿En qué consisten estas medidas? ¿Qué implican? ¿Cómo afectan a los viajeros colombianos, a los viajeros extranjeros? En palabras concretas, ¿qué hay que hacer a partir de ahora para ingresar al territorio nacional? Bueno, muy bien. Recuerden que las decisiones en tiempos de pandemia respecto del ingreso y salida de extranjeros y población a Colombia y desde Colombia se toman con base en unas consideraciones de salud. Quiere decir que es el Ministerio de Salud el que va generando unas resoluciones y Migración Colombia da cumplimiento u opera las mismas. En ese sentido, es bien sabido lo que sucede, por ejemplo, en Brasil, una situación que nos preocupa a todos, lo que ha sucedido también en parte de Europa e incluso lo que se ha presentado en territorio nacional con unos incrementos de contagio que nos preocupan a todos. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Salud expidió la resolución 391. Esa resolución 391 dispone varios puntos fundamentales. Primero, todo extranjero que ingrese o pretenda ingresar a territorio nacional tiene que traer una prueba PCR negativa. Todo. ¿Qué sucede con el extranjero que no traiga su PCR negativa? Será objeto de inadmisión. Ayer tuvimos 10 inadmisiones en El Dorado, tuvimos 11 inadmisiones en la Regional Caribe, en Cartagena, como un ejemplo del cumplimiento de la norma. Quiere decir, si hay un extranjero que quiere aventurarse a tratar de evadir el control, pues lamentablemente no será admitido en territorio nacional. Es una resolución que se informó oportunamente, se hizo los avisos también por la Aeronáutica Civil, con las aerolíneas, etcétera. Seguimos como en la ejecución de esa medida. ¿Qué pasa con colombianos y con extranjeros residentes? Extranjeros residentes en territorio nacional. Tienen que hacerse la prueba PCR negativa, pero si eso no les fuere posible, quedarán en aislamiento obligatorio durante 14 días aquí en el punto de su ingreso donde vivan. Y dos, si pretenden salir de esa situación de aislamiento, tendrán que contar con una PCR negativa. Repito, esta alternativa es exclusiva de colombianos y de extranjeros residentes en territorio nacional. Y tercero y último, tratándose de personas provenientes de Brasil, se mantiene la restricción de ingreso a territorio nacional. Lo mismo que extranjeros o personas provenientes del Reino Unido. Y con esto hago la claridad, las escalas no eliminan el origen. Es decir, si una persona hace Brasil-Panamá, Panamá-Colombia, el origen del vuelo es Brasil y en consecuencia no pueden ingresar a territorio nacional. ¿Cuál es el sentido de la disposición? No afectar a ese viajero, por el contrario, proteger a todos los colombianos y extranjeros que estamos en territorio nacional, que hemos visto la agresividad de la cepa brasileña y no queremos que esto complique un poco más la situación que estamos viviendo en territorio nacional. Bueno, director, yo de una vez lo voy invitando a usted, a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, a que nos envíen sus preguntas con el numeral Hazlos Visibles. Es bastante sencillo. Obviamente deben entender que es un volumen grande de preguntas. Lo invito a que revise su celular porque hay preguntas puntuales que nos han ido llegando y yo sé que a usted también le escriben a través de su Twitter, entonces posiblemente tenga algunas preguntas a las cuales darle respuesta. Director, sabemos que hace poco, o mejor, la semana pasada, finalizó la Semana Santa. Una semana bastante movida, con bastantes tareas para los funcionarios de Migración Colombia y para nosotros. ¿Cuál fue el balance
de Semana Santa? ¿Cuántos flujos se presentaron? Es decir, ¿cuántas entradas, cuántas salidas? ¿Cómo se comportó el país en materia de migración durante la Semana Santa? Bueno, a ver, nuestra Semana Santa tiene unas características muy particulares históricas. Primero, es un momento en el cual muchísimos colombianos y extranjeros salen e ingresan de territorio nacional para aprovechar este tiempo en turismo y en descanso. Pero también es una semana muy intensiva de ingreso a territorio nacional por puertos terrestres, por ejemplo, para turismo eclesiástico. Es lo que sucede con Rumichaca en la frontera entre Colombia y Ecuador. Dada la situación de pandemia, pues esta situación cambió dramáticamente. Primero, se mantiene el cierre de fronteras, con lo cual ese turismo eclesiástico pues no se llevó a cabo este año, tampoco se llevó a cabo el año pasado, es decir, esos paseos, por ejemplo, hacia el Santuario de las Lajas no se dieron. Tratándose de las frecuencias aéreas, tuvimos un total de 151.377 movimientos o flujos migratorios, en donde salieron un poco más de 53.000 colombianos, ingresaron un poco más de 48.000, salieron casi 26.000 extranjeros e ingresaron 23.664 extranjeros. Eso nos da un total de casi 80.000 salidas, casi 72.000 entradas y un total de flujos superior a los 151.000 de ellos. Bueno, lo tienen ustedes, esas son cifras que nosotros venimos manejando frente a lo que es la dinámica migratoria dentro del territorio nacional, lo que fue la Semana Santa, una semana bastante movida, pero obviamente ustedes saben, es una semana que debido a la pandemia se vio un poco rezagada, un poco frenada, porque pues hay restricciones no solo en Colombia, sino en los diferentes países a nivel mundial. Director, yo sé que usted hace pocas semanas, muy pocos días, estuvo presente en un debate de control político, no usted, aclaro, no usted, sino acompañando al ministro de Defensa en su momento, en un debate de control político que hablaba sobre el tema delincuencial y obviamente lo que involucraba a la población venezolana. ¿Qué podemos decir al respecto de este debate? ¿Qué cifras hay actualmente frente al tema de delincuencia y que involucra obviamente a ciudadanos extranjeros? Bueno, muy bien. Ayer tuvimos la oportunidad precisamente de acompañar al ministro de Defensa, la señora Canciller. Fuimos invitados por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, un debate que se surtió en esa comisión por convocatoria del representante Chacón. Ahí se revisó la situación de criminalidad del país, el señor ministro de la Defensa hizo sus respectivas presentaciones y uno de los asuntos a los cuales se hizo referencia fue al crecimiento del delito por parte de migrantes. En ese sentido, nosotros queremos dejar presente un par de datos clave. Primero, un solo delito es inaceptable. No importa quién lo cometa, colombiano o extranjero, máxime cuando se trata de delitos que afecten la vida de una persona. En segundo lugar, cuando vemos que en efecto hay un crecimiento, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, de cerca del 1.300%, lo que tenemos que revisar inmediatamente es cuál ha sido el comportamiento entre el 2016 y el 2020, precisamente la fecha en que se argumenta ese crecimiento del 1.300%. Ahí, de manera muy clara, Colombia pasó de tener un poco más de 53.000 venezolanos en el 2016 a cerca de 1.800.000. Eso quiere decir que creció 33 veces más. Eso quiere decir en términos porcentuales casi el 3.200% de crecimiento. Entonces, cuando uno pondera o compara el crecimiento del delito, que es inaceptable, con el crecimiento de la población migrante, pues definitivamente hay un descalce. Con lo cual reiteramos el mensaje, la explicación de la criminalidad no es la migración. Lo que sí es absolutamente preciso es que hay incidencia o participación del migrante, cosa que sucede en los procesos migratorios y tiene que ser absolutamente rechazado y tiene que tener consecuencias jurídicas. Por eso, la solución que nos ayuda en este específico caso es precisamente el Estatuto Temporal de Protección. ¿Por qué? Porque el país tiene que contar con la identificación suficiente, juiciosa del migrante, que permita la protección del migrante decente. Atrás han quedado las épocas en las cuales se perseguía a una persona por sus rasgos físicos, por su dialecto. Esto no puede ser realidad 2021. Por eso,
Cuando tenemos una identificación del migrante, eso va a contribuir totalmente a individualización y judicialización, pero también a proteger al migrante que sufre la estigmatización, que sufre la generalización y que sufre los fenómenos de xenofobia. Entonces, con el estatuto temporal, ¿qué vamos a obtener? Identificación de la población migrante venezolana. El mensaje clarísimo para nuestros hermanos venezolanos es comportamiento intachable. Pórtense bien, esto es una muy buena ventana de oportunidad, pero los que vayan por el delito van a tener consecuencias. ¿Qué no puede tener el país? No puede tener personas, sin importar nacionalidad, que no tengan un récord negativo pese a que han desarrollado actitudes criminales o han generado actos presuntamente delictivos. La solución no es la deportación, no es la expulsión. La solución es la judicialización. Lo mismo que sucede con un colombiano que delinque. Tiene que ser acusado por la fiscalía, tiene que ser presentado ante un juez y el juez decidirá sobre su responsabilidad y las consecuencias de su actuar. Bueno, ahí lo tenían ustedes, las palabras de nuestros directores son muy ciertas, no podemos estigmatizar a la población venezolana. La gran mayoría de los habitantes o de los pobladores o de los ciudadanos venezolanos que se encuentran dentro del territorio nacional son personas de bien, personas que vienen en busca de oportunidades, personas como las que van a ver ustedes a continuación. Mi nombre es María Ángel Gallardo, soy venezolana, tengo 30 años de edad. Llegué acá a Bogotá en enero del 2019 buscando un mejor futuro, poder establecerme como familia. Estoy casada con un colombiano. Sin embargo, pues uno siempre extraña su casa, siempre extraña tu familia. A pesar de que las culturas son muy parecidas, pues siempre he sentido el extrañar mi casa y tu cultura, el calor de tu familia. Salir del país no es fácil. No es fácil dejar tu casa, dejar tu familia, dejar todo lo que por lo que tú luchaste estando allá. Yo tenía una profesión, tengo una profesión. Muchísimos profesionales estamos acá porque nos tocó salir de un país que está sumido en la miseria, que hemos luchado mucho por tratar de que las cosas cambien allá. Sí sé que hay muchas personas que han venido acá a hacer daño, pero así como hay esa cantidad de venezolanos que vienen a hacer daño, los que vinimos a trabajar, a apostar por el país, a aportar nuestro granito de arena, a dar mucho de nosotros, somos muchísimos más. Ahí lo tenían ustedes, testimonios de personas que han llegado al territorio nacional en busca de oportunidades, personas a las que se les abre un mundo, una ventana mejor de oportunidades a través del Estatuto Temporal de Protección, un estatuto en el que vamos trabajando y que en unos minutos le voy a preguntar a usted en qué va ese estatuto, cómo se está funcionando. Pero primero vamos a hacer una rondita de medios, de preguntas de medios de comunicación para salir de eso y centrarnos de lleno en el tema del Estatuto Temporal de Protección. Vamos a comenzar esta ronda de medios con unas preguntas que nos envía Lisset García de Radio Nacional. Ella dice, la primera: recientemente la Cancillería de Panamá pidió una reunión urgente con las autoridades colombianas por el número alarmante de migrantes en frontera. Estos migrantes se dirigen a Centroamérica. ¿Se sabe algo del tema? ¿Se han tomado medidas? ¿En qué está esto? La segunda pregunta que ella hace tiene que ver con el tema del estatuto, pero esas se las formulo más adelante cuando ya hablemos. Entonces, la primera y única pregunta en este momento de Lisset sería, ¿qué está pasando en la frontera con Panamá? ¿Qué se sabe de esa reunión? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué se está haciendo por parte de Migración Colombia? Muy bien, Lisset, un especial saludo. Mire, en efecto, hay una situación que se presenta en Colombia a lo largo de muchísimos años y está asociada con la migración extracontinental. Es una migración que viene de África típicamente, que ingresa a territorio americano por Brasil o por Chile normalmente y que busca llegar hacia el norte, a los Estados Unidos y Canadá. Esa es una situación que se presenta a lo largo de muchos años. Colombia, por supuesto, no es causa de esa migración como tampoco lo es Panamá. Sin embargo, tanto Colombia como Panamá quedan en la ruta que esos migrantes buscan seguir para llegar hacia Norteamérica. En ese sentido, de manera permanente, con las autoridades panameñas sostenemos un relacionamiento estricto para efectos de apoyarnos en la contención de este tipo de situaciones y máxime en la protección tanto del migrante como de las personas en mitad de una situación de pandemia. En efecto, nosotros sostenemos conversaciones pendientes. Mañana tendremos otra sesión de trabajo con Panamá, en donde lo que busca es armonizarnos para efectos de controlar estos flujos.
En nuestro caso se trata de migrantes africanos, los cuales se sumaron hace unos años migrantes haitianos que no buscan permanecer en territorio colombiano, que no buscan permanecer en territorio panameño, sino que buscan pasar hacia Costa Rica y posteriormente hacia Norteamérica para establecerse en ese punto. En ese sentido, recuerden, uno, las fronteras permanecen cerradas, con lo cual todos esos pasos son irregulares, es decir, no son personas habilitadas para el transporte por territorio nacional. En segundo lugar, hemos realizado procedimientos muy estrictos a efectos de controlar el paso de estas personas. En este año, ya si mi memoria no me falla, llevamos exactamente, mire, llevamos 2.554 detecciones y verificaciones. El año pasado hicimos 3.900, es decir que vamos bastante por encima del promedio. Verificaciones que tienen por objeto controlar esta situación migratoria. Sin embargo, repito, son personas que entran desde el Ecuador por puntos irregulares, que pasan hacia Antioquia, salen por el Golfo de Urabá y buscan entrar por el Darién en Panamá. Continuaremos haciendo los trabajos con Panamá para efectos de apoyarnos mutuamente. Perfecto, director. La siguiente pregunta son varias, es la misma pregunta, pero nos la han enviado diferentes medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, Luis Carlos Parada de Vivo Play TV en Caracas, que están colgados en este momento. Óscar Escamilla de la agencia italiana ANSA, siempre está presente también. Y tenemos a Camila Castro de Blue Radio. Ellos hacen la misma pregunta y es, ¿cómo está la situación en Arauquita? ¿Qué está pasando en Arauquita? ¿Cuál es el balance que tenemos? Los tres hacen la misma pregunta, sin embargo le doy a cada uno un desagregado. Luis Carlos pregunta adicional, ¿cuántos albergues se tienen a la fecha y cómo se encuentra el conflicto ahora y si siguen los enfrentamientos? Esa es una adicional que le pongo yo a usted. La segunda de Óscar Escamilla de la agencia italiana ANSA es, ¿hay posibilidades o Colombia ha contemplado la posibilidad de establecer en Arauquita o en Arauca un campo de refugiados si se mantiene esa llegada de venezolanos? Es decir, la primera tiene que ver con qué está pasando en la región. Luis Carlos nos decía, bueno, ¿se mantienen, no se mantienen los combates, como los refugios? Ya Óscar Escamilla pregunta y dice, bueno, no, dígame, ¿van a montar un campo de refugiados? Y teníamos acá a Camila, que ya nos hace dos preguntas adicionales, es, ¿hasta cuándo van a estar estas personas ahí, en esos refugios que tenemos montados? Y si hay personas con COVID-19. Entonces, todas las preguntas similares creo que las podemos recoger y usted le da respuesta a todos ellos. Bueno, muy bien, miren, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en Arauca, en Arauquita, trabajando. Reforzamos el equipo de Migración Colombia, es decir, enviamos un par de patrullas adicionales, enviamos personal adicional en aras de apoyar la situación. ¿Qué sucede? Definitivamente hay unas situaciones de violencia bastante fuertes del otro lado de la frontera, es decir, en Venezuela, que han determinado enfrentamientos entre organizaciones criminales y la fuerza pública venezolana. Lamentablemente, y como no es la primera vez que sucede, hay una oscuridad, una falta de transparencia en lo que está sucediendo. Es un país que lamentablemente ha tolerado, digamos, presencia de organizaciones terroristas y la situación está bastante compleja. Eso ha determinado la movilidad de más de 5.000 personas desde Venezuela hacia Colombia, en donde no solo se trata de personas venezolanas, sino también de colombianos. Se tratan de familias completas, son más de 1.000 familias completas con alta presencia de menores. ¿Hasta cuándo permanecerá esta situación? Hasta tanto se normalice la situación en Venezuela, en esa zona de frontera en donde los enfrentamientos han sido bastante fuertes. La atención colombiana con carácter temporal lo que ha buscado es proteger a estos seres con cobija, con techo, con alimentación, y se han iniciado unas fases de precaución en materia de salud con tamizaje. Producto de esos esfuerzos de tamizaje se han detectado unos casos positivos de COVID. Sin embargo, esos casos han sido asintomáticos y han estado controlados. Hay que destacar un trabajo muy juicioso que se ha desarrollado por parte del alcalde de Arauquita, el gobernador de Arauca, la presidencia de la República, ha intervenido en su auxilio la primera dama de la nación, ha participado Migración Colombia, nuestras fuerzas militares y de policía. Hoy en día la unidad de gestión del riesgo tiene una operación muy grande y también Naciones Unidas ha permitido una participación fuerte a través de carpas y raciones de alimentación. Esta es una situación temporal.
es una situación que no se relaciona con el estatuto, por cuanto lo que nos han expresado estos migrantes es su deseo de volver a Venezuela una vez se disminuya la situación grave que se está presentando. Aquí es muy importante el llamado a la comunidad internacional y el llamado a atención en el sentido de que tienen que cesar esas acciones que han generado además muertes y están afectando a población civil que nada tiene que ver con la situación que se presenta en Venezuela. Vamos a seguir con las medidas de auxilio, pero son medidas temporales y no se trata de personas que tengan ánimo de permanencia en Colombia, sino que buscan regresar hacia su país. Bueno, ahí tenían ustedes los datos sobre la situación de Arauca en este momento. Director, un tema puntual que me reiteran la pregunta es, ¿se ha contemplado la posibilidad de montar campo de refugiados? No, mire, en esto hay que hacer las cosas con calma. Nosotros en estos momentos hay más de 50 puntos en los cuales se está prestando una asistencia básica, pero por supuesto nosotros no le vamos a quitar la posibilidad a un extranjero o a un colombiano que está radicado en Venezuela de que pueda volver a su punto de origen. Entonces, por ahora vamos paso a paso atendiendo la situación, pero no hay una intención, digamos, de crear unos sistemas permanentes porque no es la voluntad ni siquiera de la población migrante en este caso. Bueno, lo tenían ustedes, el testimonio de lo que está sucediendo en Arauquita y testimonios que estamos recogiendo nosotros también dentro de este proceso de Visibles. La idea es mostrarle a la comunidad internacional, al mundo entero, lo que es el drama de la situación venezolana. Un drama que no son solamente cifras, sino que, valga la redundancia, es el drama de millones de personas que han tenido que dejarlo todo en busca de oportunidades. Mi nombre es William Chirinos, venezolano, periodista, resido en Bogotá desde hace 2 años y medio. Actualmente trabajo con el envío de remesas a Venezuela y mi experiencia como venezolano, migrante, me confirmó la importancia que tiene tender la mano a quienes más lo necesitan. Por eso hoy salimos a la calle a repartir un poco de comida y demostrar que los migrantes venezolanos buenos somos más. Director, me reiteran acá la pregunta que hacía en su momento Camila Castro de Blue Radio. Dice, ¿hay personas con COVID? ¿Hay datos específicos del tema de COVID en Arauquita? Sí, mire, específicamente son 16 venezolanos con COVID, 6 colombianos positivos para COVID, de los cuales ya han salido 5, es decir, 5 ya están totalmente recuperados y el resto están en el proceso de aislamiento. Afortunadamente hasta ahora no tenemos ninguna novedad grave en ese sentido. Bueno, lo tenían ustedes, esas son las principales noticias o lo que ha sido noticia en materia migratoria en las últimas semanas y llega el momento de ponernos al día con lo que es el Estatuto Temporal de Protección, en qué estamos, en qué va su implementación, cómo va ese tema de la resolución. Eso se lo vamos a contar después de este pequeño mensaje. Sí, señores, así vamos con el estatuto, esta sección que tenemos todas las semanas para contarle cuáles son los avances que tiene nuestro Estatuto Temporal de Protección en materia de implementación y obviamente para darle respuesta a los diferentes periodistas que nos estaban preguntando acerca del tema. Por ejemplo, el caso de Lisset de Radio Nacional que nos decía cómo va el tema del Estatuto Temporal de Protección, en qué va su implementación, ya hay fechas oficiales, ¿en qué estamos, director? Bueno, muy bien. Recuerden que, de acuerdo con los compromisos asumidos, publicamos el proyecto de resolución de implementación del estatuto. Ese proyecto de resolución contiene específicamente los requisitos, pasos, tiempos, todo lo que se debe saber en la implementación del estatuto. La publicamos un poco antes de Semana Santa, precisamente porque el término de publicación debe ser de 5 días hábiles por temas de transparencia. Pero si lo hacíamos un poco antes de Semana Santa íbamos a tener unos días feriados adicionales para que la ciudadanía se pudiese expresar y nos pudiesen enviar sus comentarios. Producto de este mecanismo de transparencia y de enriquecimiento, recibimos casi 500 observaciones, específicamente 494 documentos de observaciones al proyecto de resolución. Esas observaciones tienen carácter constructivo y lo que buscan es nutrir el proyecto de resolución desde las diferentes aristas.
Entonces, por ejemplo, tuvimos una destacada participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en su línea de protección de menores hace comentarios tendientes a que bajo el estatuto y la implementación se proteja mucho más a esos menores de origen venezolano. Producto de estas observaciones, ahora nosotros tenemos que dar respuesta a todos y cada una de ellas, es decir, cada observación o pregunta que se generó tiene que tener su respuesta. En eso estamos, todo el equipo jurídico está trabajando de manera juiciosa, muchas horas en el día, varias horas en la noche, precisamente para dar respuesta. Y producto de todos estos comentarios se nutre ese proyecto de resolución y se expide. ¿Cuándo se espera que se expida? A finales de esta semana o principios de la otra. Mientras revisamos con juicio cada uno de los comentarios, hacemos los ajustes que consideremos pertinentes y así se expide y publica la resolución. Como les indico, esta es una resolución que tiene por objeto precisamente aterrizar e implementar el estatuto. Ahí encuentran todos los secretos del estatuto para su implementación. Ha sido un trabajo juicioso, las observaciones son positivas, hemos tenido una muy buena participación de universidades, de centros de pensamiento, de ciudadanía, de extranjeros. Hay comentarios en que lo único que hacen es realmente agradecer el texto. En fin, con base en eso se va a ajustar y se espera que se expida a finales de esta semana, lo cual tendría que ser mañana, que está muy apretado por lo que fueron 500 comentarios, lo cual seguramente determinará que lo hagamos la próxima semana. Director, pero también sabemos que inició el proceso de socialización del Estatuto Temporal de Protección con la campaña Visibles y Visibles por las Regiones. ¿En qué consiste esto? ¿Dónde comenzaron? ¿Cómo le fue? Bueno, muy bien. Entonces, recuerden que desde el anuncio del presidente Duque del lanzamiento del estatuto iniciamos toda una fase de socialización y sensibilización. Socialización para explicar qué es este estatuto. Recuerden que es el tercero que se implementa en el mundo y en ese sentido se trata de una medida de vanguardia en la cual se presentan muchas inquietudes, en la cual no nos debe vencer el miedo, pero tenemos que absolver las respectivas inquietudes y por supuesto proceder específicamente con los ajustes. En ese sentido diseñamos toda una agenda regional, porque el estatuto se implementa en territorio, el estatuto no solo se implementa en Bogotá. Entonces, esta semana estuvimos en Cúcuta, tuvimos una sesión de trabajo en un modelo que se llama foros regionales visibles. Esos foros cuentan con la participación, o en este caso contaron con la participación del gobernador de Norte de Santander, de los alcaldes del departamento, de la ciudadanía, de las organizaciones internacionales, de los medios de comunicación, de la policía, de las fuerzas militares, pero también de personeros, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de los secretarios de despacho. En fin, es una reunión con todo el marco de seguridad y limitación que nos establece la pandemia, es decir, con las limitaciones de aforo, en donde se dio una discusión abierta acerca de la implementación y la generación de sinergias. Empezamos por Norte de Santander, porque es el departamento que más concentración de migrantes tiene y es la ventana, la puerta de ingreso y salida a territorio nacional. Fue un muy buen balance, salieron peticiones, salieron compromisos y seguiremos trabajando en el mismo. Ahí, datos importantes, fueron 40 asistentes en un espacio bastante amplio, pero logramos la participación de más de 115.000 personas en redes sociales. Es un proceso absolutamente abierto. Ahora, ¿qué va a venir? Próxima semana, lunes y martes, Guajira. Estaremos trabajando lunes y martes con este formato y a final de la próxima semana, Arauca. ¿Por qué? Porque estamos priorizando los departamentos de zona de frontera en este ejercicio para hacer visible el estatuto, para recibir las respectivas inquietudes, para explicarlo, para discutirlo y, por supuesto, para generar mejoras en su implementación. Listo, entonces vamos ahora con la parte que más le gusta a ustedes, después de conocer en qué va el Estatuto Temporal de Protección, y es la del parcial, las preguntas que llegan. La primera pregunta nos la envía Catherine Garzón, ella es del Gran Acuerdo por Venezuela, y ella nos envía la siguiente pregunta. ¿Ha contemplado Migración Colombia declarar una amnistía para todos los procesos administrativos que pudieran existir a 29 de mayo de 2021 y de esta manera disminuir su carga de atención y poder aligerar procesos dentro de la institución? ¿Esto es posible? No, a ver, miren, la implementación del estatuto es un ejercicio que exige responsabilidad y exige responsabilidad no solo en la apertura de esta autopista que se hace uno a uno, sino también en la revisión de las situaciones administrativas
que puedan tener los diferentes migrantes. Por eso, digamos, medidas de orden masivo no pueden darse, es un proceso administrativo, hay que seguir el debido proceso, hay que respetar las fases procesales y lo que estamos haciendo es revisar las específicas situaciones para generar soluciones. La idea no es empapelar, como decimos en Colombia, pero tampoco podemos tomarnos medidas muy amplias que puedan afectar el debido proceso. Director José Arnaldo Mujica de BPI TV dice, ¿los venezolanos con PEP deben presentar en el aeropuerto la prueba PCR negativa para ingresar al país o tienen la posibilidad de hacer el aislamiento voluntario? Y la segunda es, ¿los que están en Arauquita podrán acogerse al estatuto pese a que entraron después del 31 de enero? Ok, entonces recuerden, José Arnaldo, toda persona que ingresa a territorio nacional tiene que tener PCR negativa. Podrán ingresar y hacer aislamiento aquellos extranjeros residentes o los colombianos exclusivamente. Segundo tema. El segundo tema es los que están en Arauquita. Arauquita. Entonces, segundo tema, los que están en Arauquita, personalmente la información que yo he recibido estando en Arauquita precisamente es que no hay un ánimo de permanencia, es decir, se trata de personas que lo que buscan es poder volver hacia Venezuela rápidamente, entre otras cosas porque sus enseres, su vivienda están del otro lado de la frontera, con lo cual no hay interés de quedarse en Colombia, sino de pasar hacia el otro lado. Esa es la situación que tenemos por ahora. Perfecto, la siguiente pregunta nos la envían por Instagram con el numeral Hazlos Visibles. Recordamos a todas las personas que pueden compartir este Facebook Live, simplemente le dan la opción compartir y sencillo, lo pueden retransmitir, lo pueden compartir, se lo pueden enviar a la familia, lo que ustedes quieran hacer. Angeli Carpio dice con el numeral Hazlos Visibles, muchas personas dicen que la carta que debe redactar un colombiano para comprobar su estadía debe ser notariada, cosa que me confunde porque no leí eso en la resolución. En esto podrían aclarar si es cierto, las personas de Voice of Venezuela dicen lo mismo, que debe ser una carta notariada. Angeli, lo que hemos hecho en el proyecto de resolución son diversos mecanismos para acreditar que el migrante irregular que estuviese a 31 de enero pueda demostrar o dejar una prueba específicamente de su permanencia en territorio nacional. Una de las fórmulas es una declaración que proviene de una persona natural, de una persona jurídica, de un extranjero con cédula de extranjería o de un colombiano. Le pediría a Angeli que nos espere que publiquemos la resolución final tras estos casi 500 comentarios para con el texto definitivo quede usted absolutamente tranquila. Lo que sí es cierto es que estamos buscando la mayor simplicidad posible para este procedimiento. Director, la siguiente pregunta nos la envían también por Instagram, el usuario es Glape18, dice, ¿con el estatuto se puede viajar por avión? O sea, ¿sirve para ingresar al aeropuerto y adquirir un boleto de avión? El estatuto le va a permitir, Glape, viajar en avión en Colombia. Si usted necesita viajar al exterior, recuerde que cada país es soberano de pedir los respectivos requerimientos, con lo cual eso puede cambiar, puede ser totalmente distinto. Lo que sí podrá hacer es venir de Venezuela a Colombia por paso terrestre, pasar a Venezuela por paso terrestre una vez se reabran las fronteras y por supuesto viajar en territorio nacional por transporte público aéreo, por transporte público terrestre y por supuesto por las vías marítimas y fluviales. Raiza Rodríguez Sayago dice, me gustaría saber qué tipo de ayuda dan ustedes y cómo puedo sacar mi permiso para poder trabajar acá, ya que yo me defiendo vendiendo café y hago hallacas por encargo. Muy bien, Raiza, entonces lo primero que usted tiene que hacer es hacerse parte del estatuto. ¿Cuándo vamos a empezar en este estatuto? Ahora en principios del mes de mayo. Habíamos dicho fecha 5 de mayo, la idea es sostener esa fecha, pero necesitamos procesar rápidamente esos casi 500 comentarios por si hay algo que nos implica hacer algún tipo de ajuste, seguimos con la misma meta. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer, Raiza? Estar muy atenta al inicio, empezar su registro para lograr esa formalización o ese estatus regular en territorio nacional. Pero en este momento usted podría, dependiendo de la actividad que tenga, pedir un PEP laboral, un permiso, un PEP FF que todavía se puede solicitar en este momento y le ayudaría de una manera muy rápida. Por ahora, lo que tiene que revisar es el PEP FF en la página de Mintrabajo, www.mintrabajo.gov.co o 5 de mayo iniciamos con estatuto temporal. La siguiente pregunta nos la envía Linda JFJ 2019 por Instagram y dice, tengo 4 años legal en Bogotá. Tengo los sellos en mi pasaporte y mi PEP. Quisiera saber si con el nuevo estatuto puedo optar por una visa de residente con el tiempo ya acumulado. Linda, súper importante esa pregunta. Realmente usted el tiempo que ha tenido bajo PEP acumula y es válido para la obtención de visa residente. Quiere decir que el tiempo que usted haya tenido ese PEP
ese tiempo usted lo puede utilizar para solicitar la visa de residente. Recuerden que una visa de residente requiere de 5 años, pero de ese tiempo de 5 años usted ya podría descontar no el tiempo que ha estado en Colombia, el tiempo en que usted ha tenido el permiso especial de permanencia. Director José Luengo, del diario La Opinión, dice: director, buenos días, quería preguntarle si ha habido algunos avances en la interoperabilidad con los ministerios del Estado y las instituciones privadas para flexibilizar la inclusión de los migrantes venezolanos a través del estatuto. José, un especial saludo para usted y para La Opinión. Claro que sí, hemos avanzado con Bienestar Familiar, con Ministerio de Salud, con Ministerio de Educación y específicamente además hemos avanzado con el sector financiero, con unos gremios que han expresado su intención de generar una mayor posibilidad de trabajo, por ejemplo, además con la Federación Nacional de Cafeteros, que ha sido un gran apoyo para el migrante en territorio nacional. Entonces, seguimos avanzando. Recuerden que el estatuto temporal es un punto de inicio, no es un punto de destino. Y en ese sentido, esa gran autopista que es el estatuto temporal tiene que tener unas vías secundarias, vías terciarias que conecten con el sistema de salud, con el sistema de educación, con el sistema de transporte, con las respectivas alcaldías, gobernaciones, y estamos trabajando en todo ese sistema de arterias, de venas, de vías que nos permitan una mejor implementación. Director, voy a ir recopilando una serie de preguntas para hacerlas más rápidas porque sé que tiene un compromiso a las 11:30, entonces voy agilizando un poco. Kendi Jonas dice: buenos días, una pregunta: si tengo visa de trabajo, ¿puedo optar por el Estatuto Temporal de Protección? Si usted tiene visa de trabajo, no vale la pena que se pase al estatuto porque usted ya tiene un régimen de visado diferente. El estatuto está llamado para aquellas personas que todavía no tienen ningún tipo de visa. Entonces, dependiendo de cuál sea su interés, tendrá que llegar en su momento con la acumulación de tiempos que ya la estaría haciendo a una visa residente y, por supuesto, después a su cédula de extranjería. Fátima Trinidad Roa dice: buenos días, ¿una constancia médica de acompañamiento a mi padre sirve como prueba sumaria? Esa constancia le va a servir como una herramienta adicional, pero por favor, con la explicación y con la expedición de la resolución, podremos determinar cuál es el alcance que se le puede dar, pero sin lugar a dudas le sirve. Betsadio Useche, con el numeral a los visibles, dice: buenos días, para los niños, ¿cómo se hará el tema para ingresarlos para este nuevo carnet? ¿Ellos también hay que abrirles un usuario? Cada ciudadano, cada persona venezolana que vaya a ser parte del estatuto tiene que tener un número, lo cual no quiere decir que tenga que tener un usuario, digamos, independiente. ¿Por qué? Porque los menores van a quedar cobijados por la cabeza de familia. Es decir, el jefe de ese núcleo familiar, ese padre, esa madre o ambos, van a ser los jefes de todo el entorno familiar en donde ellos van a quedar colgados, por decirlo de alguna forma, de ese procedimiento. Sin embargo, cada uno de esos niños sí va a tener su documento de identificación. ¿Para qué? Para que le quede mucho más fácil su proceso escolar, su proceso ante las autoridades de salud, la afiliación a los diferentes regímenes, en este caso como beneficiario o en el subsidiado según se trate. Marisol Rojas dice: si alguien tiene un comparendo y no lo ha podido pagar, ¿queda fuera del otorgamiento del permiso? No, no necesariamente va a quedar por fuera. Miren, aquí lo importante es que el extranjero registre un cumplimiento oportuno de las normas en Colombia. Cualquier persona le pueden imponer un comparendo por alguna razón. Ojalá se ponga al día, efectúe el respectivo pago. Sabemos que muchas veces las condiciones son difíciles, pero la mejor forma de no recibir comparendos es portándose bien. Pero si ya tienen un comparendo por la razón que sean, importante que lo paguen, aunque eso no lo va a dejar por fuera del estatuto. IR Bolívar, a través de Instagram, dice lo siguiente: buen día, quisiera tener su orientación en mi caso. Es un poco complejo, director. Actualmente estoy trabajando en una empresa y tengo una cédula de extranjería hasta diciembre. En diciembre cumpliré 22 meses de los 24 requeridos para solicitar la visa de residente. La pregunta es: cuando me toque renovar la visa actual, ¿podría sumarle al tiempo que tuve con PEP desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2019 para completar los 24 meses requeridos? Es decir, realmente él lleva con una visa prácticamente desde mayo de 2019 a la fecha. Él dice: ¿me pueden sumar lo que tenía en el PEP también? Esa pregunta del señor Bolívar es de consultorio jurídico. Ahí lo que le voy a decir para no darle una respuesta que no sea totalmente ajustada es que cogemos su comentario, su usuario, lo revisamos con jurídica y le damos respuesta para no dar una respuesta a la ligera, por favor. José Leal dice: si soy licenciado en educación y no tengo mi título apostillado, ¿puedo ejercer mi profesión con el estatuto?
No, José, el estatuto no es una herramienta de homologación automática de títulos, pero sí es un facilitador de la homologación. Hay plena conciencia del Estado colombiano de la gran oportunidad que recibe el país con la homologación de profesionales, técnicos, licenciados venezolanos en territorio nacional y por eso estamos trabajando en hacerlo más fácil y más rápido. El estatuto contribuye, pero no es un sustituto de homologación. Betsy Pérez dice, por favor, mis hijos están estudiando desde el 2019 acá en Colombia. ¿El informe académico me sirve o debo pedir constancia de estudio desde ese año? Betsy, le va a aparecer, digamos, la entidad educativa nos va a poder a nosotros certificar que los muchachos están estudiando, pero sería conveniente y útil para agilizar este proceso que usted pidiera una constancia de estudios en donde aparezca usted como acudiente. Así no solo los muchachos van a estar protegidos, sino igualmente usted. Josué Leobardo Moreno dice, buen día, luego de tener el estatuto, ¿cuánto debo esperar para solicitar una visa? Y luego de tener la visa, ¿cuánto más esperar para la cédula de extranjería? Josué, entonces las visas de residente requieren 5 años de permanencia en territorio nacional, 5 años. Requieren además unos trámites que usted deberá surtir y una vez se confiere la visa, inmediatamente viene el trámite de la obtención de la cédula de extranjería que le puede tardar un par de meses nomás, un mes, digamos como mucho, 2 meses, dependerá mucho del agendamiento y la disponibilidad de citas. Rosángela Jaimes dice, hola, buen día, con el nuevo estatuto puedo registrarme en el Fondo Nacional del Ahorro y cotizar para en un futuro poder adquirir vivienda. ¿También puedo registrarme en Cámara y Comercio? Rosángela, precisamente esas son las virtudes del estatuto. Con el estatuto, con esa identificación que usted va a recibir, le va a permitir hacer absolutamente toda su vida en Colombia, abrir una cuenta bancaria, le va a permitir acceder al sistema de pensiones y cesantías, le va a permitir tener un trabajo formal, adquirir bienes, absolutamente todas las oportunidades, claro, dependiendo de su esfuerzo y de su buen comportamiento. Mili Urbina dice, yo como residente extranjera venezolana, ¿puedo hacer una referencia familiar como prueba sumaria para mi hermana? Como está en el proyecto de resolución, se trata exclusivamente de extranjeros con cédula de extranjería en territorio nacional. Tendríamos que revisar si usted tiene esa cédula de extranjería. Diana Jaines dice, hola, soy venezolana, quisiera que me asesoraran. Si estoy trabajando en un local en Colombia y no tengo PEP ni ningún permiso, solo la tarjeta de movilidad fronteriza, ¿me podrían deportar? Dicen que están sacando a los venezolanos de los locales, los deportan, quisiera que me colaboraran con esa información. Es decir, ella está trabajando en este momento sin un PEP, simplemente con su tarjeta de movilidad fronteriza. Diana, usted es un muy buen ejemplo de lo que no debe pasar. Usted tiene una tarjeta de movilidad fronteriza, con lo cual ese tipo de mecanismos lo que permiten es que usted pueda estar entre un país y otro en una zona de frontera, pero no es una autorización de trabajo. Entonces, en ese sentido, ¿qué tendría que hacer usted? Tramitar rápidamente un permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización, un PEP-FF, repito, www.mintrabajo.gov.co, para quedar regular en territorio nacional. Pero ¿por qué digo que usted evidencia lo que no debe pasar? Porque precisamente cuando usted llegue a ser parte del estatuto temporal, sus condiciones de contratación laboral tienen que ser las mismas de un colombiano. Es muy importante que la población migrante no sea contratada por debajo del estándar de lo que se contrataría a un colombiano, porque eso deteriora la base laboral colombiana, genera un proceso eventual de explotación al cual no tienen por qué someterse ningún ser humano, pero adicionalmente nos representa un retroceso de país. Entonces, ya pídase su PEP-FF, usted no debería estar trabajando con la sola tarjeta de movilidad, para eso está el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización que puede sacar ya, y eso además le permitirá agilizar su incorporación al estatuto. Bueno, él lo tenía Diana, importante que lo saquen además porque puede incurrir en una sanción ella y el local además donde la tiene contratada. Rubén Guerrero dice, el tiempo acumulado del PEP y ahora con el Estatuto Temporal de Protección, si cumplimos los 5 años, ¿podemos optar por cédula de extranjería teniendo en cuenta que debemos pagar para tenerlo claro? Así es, Rubén. Usted va a poder, recuerden que el Estatuto Temporal es totalmente gratuito, pero gran parte de las virtudes que tiene el Estatuto Temporal es que les va a permitir acumular no solo el tiempo del estatuto, sino el tiempo que ustedes ya tuvieran bajo permiso especial de permanencia. Una vez ustedes acumulen, por ejemplo, los tiempos para una visa de residente de 5 años, habiendo efectuado el trámite, haciendo el pago, eso tiene costo, obtendrán la visa de residente y con esa visa de residente se tramita la cédula de extranjería, en donde su documento de identificación será esa cédula de extranjería, como sucede
con cualquier extranjero residente aquí, bien sea español, inglés, francés, italiano, lo mismo sucederá con usted. Para todos los venezolanos que nos están escribiendo en este momento, importante que lo tengan presente. La cédula de extranjería se otorga solamente a aquellos extranjeros que tienen una visa y una visa superior a 3 meses. Es decir, la vigencia de la visa debe ser superior a 3 meses. Ellos pueden sacar la cédula de extranjería. Entonces, obligatorio tener visa para sacar cédula de extranjería. Jos Frank Márquez dice, señor, buen día, compré un vehículo y el registro en el RUNT fue con mi pasaporte, ya que no aceptaban mi PEP, la tarjeta de propiedad tiene mi número de pasaporte. ¿Cómo hago para acogerme al estatuto? Muy bien, son dos temas independientes. Usted ya tiene su vehículo adquirido en Colombia, yo supongo que usted tendrá algún tipo de regularidad acá, tiene su pasaporte. Lo que vamos a hacer con el estatuto y lo que estamos trabajando con los diferentes sectores es generar la interoperabilidad para que en adelante solo sea un documento de identificación en Colombia para los titulares del estatuto y será ese gran plástico que podrán obtener a finalizar este año. Bueno, siguen las preguntas, siguen llegando, director. Ahora nos envían una, acá, un segundito que se me perdió. La escribe Oscar Javier Daza, no tiene que ver con el estatuto, pero sí debemos darle respuesta. Dice, ¿se puede entrar a Colombia con una prueba de antígenos por COVID? No, Oscar, el requerimiento de acuerdo con el Ministerio de Salud es prueba PCR negativa con menos de 96 horas entre el embarque al avión y la práctica de la prueba. Alfredo Labrador dice, buenos días, somos una pareja de venezolanos con PEP y tenemos una hija colombiana. Quisiera saber si con el estatuto me sirve para los créditos y subsidios de vivienda para Colombia, subsidio ya que desde hace 3 años trabajo en una empresa. Muchas gracias. Ok, miren, primero el camino de la formalización. Ustedes 3 son formales, la niña es colombiana y ustedes 2 son regulares por estar precisamente siendo titulares de PEP. Podrían acceder a este tipo de mecanismos, pero recuerden que para acceder tienen que hacer la respectiva solicitud y se hacen unas calificaciones. Es decir, la calificación atiende o revisa el grado de vulnerabilidad y con base en eso se determina el subsidio, tratándose de los tipos de subsidios. Pero claro, cuando ustedes hacen su vida en Colombia también tienen posibilidades de ahorro y también van a poder hacer parte de los diferentes sistemas que tiene el país, por ejemplo, para propiciar vivienda, para propiciar el acceso al crédito, etcétera, etcétera. Yule Pérez dice, buen día, tengo una pregunta, ojalá puedan leerme. Lo estamos haciendo, Yule. Tengo un hermano en Venezuela menor de edad que quiero traerlo apenas termine su bachillerato, pero no podrá ser ahora que otorgan el estatuto. Entonces, mi pregunta es, ¿habrá oportunidad de que él pueda más adelante optar por el estatuto? Julie, recuerde que el estatuto prevé precisamente 2 años de posibilidad para ingresar a territorio nacional y hacerse parte. Espero que durante esos 2 años él alcance a terminar sus estudios y pueda ser parte del estatuto. Esta pregunta no es muy clara, la envía Liliana Martínez y dice, buenos días, por favor quisiera obtener nacionalidad colombiana por mis padres. Lo exigen para un mejor empleo, ¿cómo nos van a ayudar en eso? Ok, no, entonces un tema muy importante acá, Liliana. El estatuto es una ventana de oportunidad complementaria. Quiere decir que el régimen de nacionalidad no se afecta. Quiere decir que una persona que tenga derecho a la nacionalidad puede solicitarla, puede hacer el respectivo trámite y así lograr hacerse nacional colombiano. En este caso entiendo que usted tiene el derecho por vía de consanguinidad, por la vía de sus padres, así que no tiene absolutamente relación con el estatuto. A Liliana, importante aclararle, el tema de nacionalidad es competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es ante la Registraduría que usted debe hacer eso. Migración ahí no puede hacer nada al respecto porque es un trámite propio de otra entidad y cada uno tiene su misionalidad. Yaisanet Seijas dice, buenos días, mi hermana tiene 1 año y medio ya aquí en Colombia y trabaja en un salón de belleza ya hace 1 año. ¿Con una constancia de trabajo podría tener ese beneficio? Muy importante que revise el texto publicado de la resolución, espero poderlo sacar la próxima semana. Ahí va a aparecer específicamente cómo tiene que ir ese documento para que sea válido en la obtención del estatuto. Visibles en expansión, ese es el usuario de YouTube, dice, quisiéramos saber sobre la prueba sumaria, qué tipo de documentos que puede emitir una jurídica y persona natural para acreditarle la permanencia a 31 de enero al migrante. Muy bien, miren, en el proyecto de resolución dimos diversas alternativas, pero les pediría que en esta fase de transición, es decir, mientras expedimos el documento de aquí a la próxima semana, nos permitan revisar esos casi 500 comentarios para con base en ellos sacar la versión definitiva de esa resolución en donde van a encontrar los requisitos. ¿Quién va a poder certificar esto? Una entidad pública,
una compañía, es decir, una empresa del sector privado, pero también personas naturales y personas extranjeras con cédula de extranjería. Inés Delia Velasco, ya para ir terminando, director, porque sé que tiene un compromiso, dice: buenos días, una pregunta: si el venezolano extravió su cédula original y solo tiene una fotocopia a color y el denuncio del CAI, ¿puede sacar el nuevo permiso del estatuto? Recuerden que tenemos un requisito de identificación, es decir, cómo se presenta él en su identificación y todos los demás requisitos como de permanencia. Entonces tendremos que evaluar específicamente el caso completo para determinar si es procedente para el estatuto. Javier Castillo dice: hola, buenos días, bendiciones para ustedes y todo el equipo de que conforma Migración Colombia. Mi pregunta es la siguiente: cuando ya tengo mi permiso del estatuto, ¿podré salir del país a otros países? Javier, recuerden que nosotros hemos generado esta gran autopista por voluntad del presidente Iván Duque para movilidad en Colombia, para poder ir a Venezuela, para poder regresar desde Venezuela, pero los requisitos que los diferentes países establezcan para ingreso a su territorio pues escapan a la soberanía colombiana y corresponden al país respectivo. Víctor Yanis dice: tenemos 2 colombianos que pueden confirmar que mi esposa estaba aquí en Colombia antes del 31 de enero. ¿Qué debe contener dicha carta? Muy bien, esa comunicación la van a encontrar en la resolución que expediremos la próxima semana. Pero quiero aprovechar para llamar la atención sobre un tema. Toda esta flexibilidad tiene que verse respondida o atendida con seriedad, con juicio. ¿De qué vamos a estar muy pendiente? De los casos en los cuales se presenten falsedades o se presenten intentos de engaños a la autoridad. Y en esos casos, lamentablemente, la persona no solo no va a tener el estatuto, sino sí va a tener una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, porque como funcionarios públicos, cuando se presentan este tipo de hechos, no tenemos una opción diferente sino denunciar. Así que, por favor, próxima semana expedimos esa resolución, pero clave que sean muy juiciosos con ellas y se responda con autenticidad, con lealtad, con honorabilidad y nunca con trampa. Director, María Paula Neira dice: estoy en Estados Unidos y voy a ingresar a Colombia el domingo. Quiero saber qué puedo hacer porque viajo con mi bebé de 2 años y aquí no le están haciendo prueba de COVID a menores de 3 años. Ok, María Paula, siendo usted colombiana no tendría ningún problema. Entiendo que ese bebé tiene derecho a la nacionalidad colombiana y en ese sentido no habría, digamos, dificultad alguna porque no los vamos a separar madre e hijo siendo además tan pequeño. Buenos días, dice Eider Mendoza, dice: buenos días, me gustaría saber si con un recibo que da la app de Uber puedo demostrar que estoy antes del 31 de enero en Colombia. ¿Eso es válido? No, Eider, lamentablemente, digamos que ese nivel de prueba yo creo que todavía le falta para acercarse a lo que necesitamos. Sin embargo, lo invito a que apenas publiquemos la resolución la próxima semana, Juan, entre otras cosas, creo que vamos a tener que hacer un live largo de explicación de la versión definitiva de esa resolución. Ahí podremos confirmar, pero el solo recibo por sí no será suficiente. Director, Diana Carolina Cardona dice: hola, buenos días, ¿me pueden confirmar si un colombiano que regresa desde Panamá tiene ingreso al país? Es que nos contaba una amiga que no le permitieron el ingreso a Colombia. No, miren, recuerden que en Colombia todo colombiano siempre será bienvenido y no hay posibilidad por orden constitucional de inadmitirlo. Es decir, que si un colombiano llega, no pasa que no pueda ser, que no sea admitido o mejor que sea inadmitido, eso no sucede. En segundo lugar, tratándose de él que viene desde Panamá, pues recuerden, tendrá que hacerse una PCR negativa con menos de 96 horas y si no la tuviere, tendrá que pasar en aislamiento los 14 días siguientes. Muy importante, no incumplan las normas en materia de aislamiento. Toda esta historia se trata de proteger seres humanos. Para un viajero le parece o le puede parecer que es injusto con él, que es una carga demasiado fuerte, pero esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y una de ellas es a pensar en los demás. Una sola persona puede exponer a cientos de personas que no tienen por qué soportar una carga de irresponsabilidad. Así que actuemos de manera consciente, por favor, mucha precaución, no busquemos engaños y no busquemos consecuencias desfavorables y sobre todo afectación de familias que no lo merecen. Importante aclarar también, director, que revisen el lugar de origen del vuelo, ¿no? Porque puede decir: no, es que venía de Panamá, pero realmente venía de Brasil o venía de Reino Unido. Entonces, que tenga presente que las últimas 2 semanas no pueden haber estado ni en Brasil ni en el Reino Unido, porque el Ministerio de Salud está restringiendo los viajes desde estos lugares. Entonces, eso es muy importante. Ahí permítame, Juan, un punto. Miren, no subestimen a las autoridades migratorias y al acceso tecnológico que tenemos.
hacer una escala en Panamá y después pelear diciendo que venían de Panamá cuando nosotros tenemos la evidencia no solo en el pasaporte sino en el sistema de que venían de otro país, no les va a traer buenas consecuencias. Por favor, si usted viene en conexión, es decir, con origen en Brasil, con Brasil en el Reino Unido, recuerde, siendo colombiano va a poder ingresar, pero va a tener que quedarse 14 días en aislamiento. Eso no va a ser absolutamente negociable y siendo extranjero seguramente va a tener un problema de inadmisión. Director, últimas preguntas. Tenemos más de 3.000 preguntas. A todas las personas que nos están escribiendo les decimos, por favor, tengan un poco de paciencia. Nuestro equipo de redes sociales intentará darles respuesta. Acá lo que hacemos es buscar poder coger el mayor número de preguntas y obviamente agruparlas de acuerdo a las que más se repiten para que nuestro director pueda darle solución. Griman Joss dice, ¿me servirá como prueba el registro civil de mi hijo? Fue registrado aquí en Colombia, hijo de un colombiano, pero nacido en Venezuela. Si en el registro, digamos, para ese menor va a aparecer sin ningún problema protección, él ya la tiene, pero para usted tiene que aparecer como acudiente o tenemos que nutrirlo con un elemento adicional para el estatuto. Axel Pinto dice, los venezolanos que eran militares en Venezuela y se vinieron a Colombia desertando de la Fuerza Armada venezolana, ¿podrán ser incluidos en el estatuto, ya que por esa condición de desertor podrían tener orden de captura por las autoridades venezolanas? Entonces, dos temas distintos, miren. Puede haber una situación de refugio, varios de ellos son solicitantes de refugio o pueden llegar a ser titulares del PEP, pero del estatuto temporal, pero también dependerá mucho de cuál es la voluntad del peticionario. Algunos de ellos han preferido acudir por la vía de refugio, es una vía totalmente legítima. Joseph Moros dice, donde yo estoy no hay oficina de Migración Colombia. ¿Cómo vamos a hacer para hacer estos trámites? Joseph, muy importante pregunta. Recuerde, la primera fase que inicia ahorita en mayo es totalmente virtual, así que no importa que no haya oficina cercana, usted lo hace por un mecanismo tecnológico, prestado, donde un vecino o uno propio y no haber sin ningún inconveniente. Dos, cuando venga ya la fase de entrega, esto es septiembre de este año, es decir, de la toma de huellas, nosotros nos encargaremos de generar una red más amplia de participación con unidades móviles, pero también con un fortalecimiento de la institucionalidad que nos permita apoyarlo. Director, sé que tenía una cita a las 11:30, le robé 11 minutos de más, me disculpo, pero además lo invito a que en 8 días tengamos un nuevo Facebook Live, ojalá ya con la resolución en firme para poder explicar a todo el mundo en qué consiste y cómo se va a aplicar, cómo van a funcionar los puntos visibles en todo el territorio nacional. Claro que sí, Juan, miren, les agradezco muchísimo este espacio, es para nosotros una muy buena oportunidad de recibir sus preocupaciones. Aquí yo siempre tomo nota de todo lo que nos van indicando, pero también es un mecanismo de comunicación permanente en donde les tienen que quedar siempre mensajes claves. Primero, el estatuto es gratuito, no se dejen cobrar un peso. Segundo, no requiere intermediarios, entonces no se dejen acceder ni caer en cantos de sirenas, en páginas que les digan le tramito satisfactoriamente su estatuto, porque eso no existe. Hasta ahora va a salir la resolución la próxima semana, asumimos el compromiso, Juan. Próxima semana con la expedición hacemos un Facebook Live largo de explicación de esa resolución, procedemos con las preguntas, se van a seguir generando preguntas, pero la implementación del estatuto es una responsabilidad de todos, así que trabajando juntos esto va a salir bien. Bueno, director, a usted muchísimas gracias, a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en este Facebook Live de Migración Colombia. Ya lo saben, la cita es en 8 días. Los invitamos a que se conecten la próxima semana con el foro Visibles por La Guajira, desde donde vamos a estar respondiendo preguntas también de los mandatarios locales y de la ciudadanía. Entonces, aparte de este Facebook Live, ya ustedes pueden empezar a conectarse a nuestros foros visibles donde respondemos inquietudes acerca de los procesos de implementación en cada una de las regiones, cómo va a funcionar, cómo se va a trabajar articuladamente con gobernadores y alcaldes. La cita es en 8 días en un nuevo Facebook Live. Que Dios los bendiga y hasta entonces.